La cortina nos dice que vamos a viajar por el mundo. Llegó Martín Shapiro. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Flor? Bien, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un campo de golf de Escocia? Bueno, Dale. Rari, dale. Estamos hablando de Edimburgo, estamos hablando No conozco. ¿De qué? ¿De Glasgow? Estamos hablando del norte de Escocia. Igual donde campo hay de golf pasturas medio. verdes, porque hay una persona a la que le gusta mucho jugar al golf Y que está en Escocia. que estuvo en Escocia, que se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que es nada más y nada menos que nuestro protagonista habitual, De todo el nuestro año. sospechoso de siempre, El pato. el pato Ernesto Donald John Tenenbaum. Trump. No, nada que ver. Porque habemos acuerdo entre las dos mayores regiones por Producto Bruto del mundo, los Estados Unidos, al menos en términos nominales, los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Para qué? Un acuerdo comercial básicamente por el cual la Unión Europea busca evitar aranceles masivos del 30% que había anunciado Donald Trump y que entrarían en vigor este 1 de agosto, es decir, el viernes, cuando estamos esperando que entren, por ejemplo, en vigor los de Brasil. Sí. Y bueno, alcanzaron un acuerdo que para lo que se critica habitualmente a Donald Trump y a su postureo en materia de comercio y cuánto retrocede o no, la verdad que es muy ventajoso para los Estados Unidos, al menos en lo que está en el papel. Este acuerdo se supone que debería saldar la cuestión de comercio y proveer certeza, por ejemplo, para inversores, vendedores, exportadores, importadores. Pero es un acuerdo interesante porque le permite a los Estados Unidos sostener un arancel de 15% sobre las importaciones desde la Unión Europea para casi la totalidad de los bienes. Tengo que una primera exportan del bloque. pregunta ahí que si no la sabes podés tranquilamente decir no tengo idea, pero que es ¿qué le compra Estados Unidos a la Unión Europea? Le compraron un montón de cosas, son dos economías altamente diversificadas e industrializadas, pero una cosa muy obvia, por ejemplo, autos, productos farmacéuticos, vinos, alimentos procesados, alimentos industrializados, digamos. Le compro cosas bastante partes de aviones, es una cosa importante, bienes de capital, maquinaria que se produce por ejemplo en Alemania. En Alemania. ¿Y salta el 15 de cuánto? Y estábamos más o menos en un arancel promedio entre el 2 y el 4%. Quería pasar al 30, cerraron en 15. Cerraron en 15, es un montón. Ajá. Además es un montón porque los aranceles de los Estados Unidos no se incrementan hacia la Unión Europea. ¿Y qué gana la Unión Europea? ¿Qué pacho? Bueno, ¿qué gana la Unión Europea? Es una buena pregunta, porque no solo eso, sino que la Unión Europea se compromete a comprar 750 mil millones de dólares de los Estados Unidos en energía, básicamente esto es compras de hidrocarburos probablemente, y a hacer inversiones por 600 mil millones de dólares de aquí a 2028. Digamos que Pero- de esa negociación, diría Roger King, se fue mundial Donald Trump. Claro. Porque, ¿no? ¿Pero por qué? Otro diría que se lo... Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? Dos cuestiones. Sí. Primero, la Unión Europea es muy superavitaria en bienes respecto de los Estados Unidos, es decir, le vende mucho más a los Estados Unidos de lo que los Estados Unidos le compran. Ujú. Y otra cuestión, estaba la amenaza de que estos aranceles fueran mayores. O sea, tenía más para perder. Teóricamente. Eso O sea, es le por hizo lo re menos bien Trump, digamos. lo que dicen. A mí me parece que tal vez, ¿no? Digo, hay que ver cuál es el efecto de estos aranceles cuando uno encarece los bienes de capital, encarece O sea, los capaz que no medicamentos. termina de vender tanto. No sé si es tan buena idea a veces poner aranceles todo el tiempo. Digo, por algo el arancel de Estados Unidos sin que hubiera ningún acuerdo era tan bajo en su momento, es porque los Estados Unidos consideraban que era bueno. Ahora, en los términos de Donald Trump, sin lugar a dudas, Donald Trump se va ganador. Y esto, por supuesto, está generando mucho ruido interno en la Unión Europea. Reclamos a quienes cerraron el acuerdo. Exactamente. Y Pero tiene sentido.
el primer ministro francés, Bayrou, dijo que era una capitulación. Fueron los términos en los cuales habló. Ajá. Y el secretario de Comercio, creo que tenemos un audio, lo podemos escuchar, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Šefčovič. A ver qué dice. This is clearly the best deal we could get. Este es el mejor acuerdo que pudimos conseguir. Very difficult En circumstances. circunstancias muy difíciles. That you've been not in the room, but if you have been in the room yesterday, Si hubieran estado you ayer see en el that we salón, really started with 30%. That empezaron con was el 30. perspective that as of 1st of August we would have 30% tariff. Si hubiéramos tenido un arancel del on 30%, our exports, which would, as I already mentioned, practically hold. Casi que no podíamos seguir exportando a los Estados Unidos. This EU-US agreement in one sentence, I would say Si lo tuviera que it resumir en una brings renewed sentencia, stability and opens door to strategic collaboration. trae estabilidad y abre la puerta de la colaboración. Los puso de estratégica. rodillas. Y no parece la persona que acaba de ganar la No. negociación cuando le escuchamos hasta el tono. Y ¿no? tampoco parece que hayan perdido los dos, como dicen en las buenas negociaciones. Claro que ninguno de los... No. De hecho, el comunicado de la Casa Blanca dice acuerdo Somos unos capos. masivo, el liderazgo del presidente Donald Trump. Ahora, ahí, perdón, ¿no? Pero es como... Me da la sensación de que no estamos ante una negociación brillante por parte de los Estados Unidos. Es creer que en toda negociación, si yo quiero 15, pido 30, me dan el 15 y me voy, y es una un poco naif pensar que una negociación entre dos economías se resuelva de forma tan simple. Por ahí la pregunta es en qué condiciones es ese vínculo y en qué condiciones se sentó a negociar la Unión Europea y los Estados Unidos para que los Estados Unidos en realidad lo que terminan haciendo es multiplicarle por 6, por 7 Sí, pongámosle por 5 para por cerrar entre el 2 y el 4. multiplicar por 5 Sí. las tasas que pagan ahora. Sí, efectivamente me parece que lo que está mostrando Trump por primera vez con un músculo decisivo, aunque los aranceles en los cuales decían Trump se echó para atrás, hoy están en el nivel más alto en 100 años, los aranceles de los Estados Unidos. Lo que está mostrando Trump es la fuerza de los hechos consumados. Digo, había como una especie de legalidad en temas de comercio que más o menos se respetaban, cláusula de nación más favorecida, la idea de que no se pueden imponer unilateralmente cosas diferentes a distintas economías. Bueno, echó por tierra todo eso y ahora está haciendo, entre comillas, negociaciones en las cuales... Extorsiones. Efectivamente, lo que cada uno se jacta de obtener es la evitación de un escenario más gravoso. Claro. Es decir, que está imponiendo condiciones. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones que está imponiendo? Bueno, está imponiendo las condiciones de ingresos a economía, porque después cuando vamos a los compromisos de compra, en la Unión Europea, tanto las inversiones como las compras de bienes de energía o de lo que fuere, las hacen los privados. La Unión Europea no tiene capacidad de imponerle a sus empresas que compren su petróleo en los Estados Unidos y no en Arabia Saudita. Claro, si no por le decir conviene, no le algo. conviene. Y lo mismo pasa con las inversiones. Probablemente ese número sea un número razonablemente alcanzable, que se cumpla relativamente y que tenga que ver con decisiones de negocio. Hoy Estados Unidos vende gas natural y petróleo por lo que ha significado la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión que hay que mirar, donde, bueno, hay un acting también vinculado a las demandas de Donald Trump. También en este marco hay que tomar en consideración otras dos cuestiones. Primero, uno de los temas más importantes que la Unión Europea vende, uno de los bienes más importantes que la Unión Europea vende a los Estados Unidos son los medicamentos. Más allá de las tarifas del 30%, había una amenaza, perdón, tarifas son aranceles. Aranceles. Tariffs. Había una amenaza de Trump de hacer una revisión de las importaciones desde la Unión Europea en este rubro que podía terminar en aranceles punitivos de hasta el 200%. Con esto se compromete a dejarlas en cero por ahora y que cuando termine la investigación lleguen a un máximo del 15% que se acordó ahora. Es decir, la misma lógica extorsiva, pero digo, ahí hay un tema que es muy importante para un par de economías, la danesa, la belga, la irlandesa, que
realmente quedarían muy dañadas porque son economías más chicas si se toca esa producción. Y por otro lado me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con el apoyo estadounidense a Ucrania y con la guerra entre Ucrania y Rusia, donde la relación con la Unión Europea y el mantenimiento del flujo de provisiones y armamento al ejército ucraniano y la capacidad de producción armamentística estadounidense es clave para que no colapse el esfuerzo bélico ucraniano, que es una preocupación mucho más europea que norteamericana, si uno lo piensa en términos absolutamente territoriales. ¿Y qué pasó también esta semana? No necesariamente vinculado, pero uno tendería a pensar que lo está. Bueno, que el gobierno de Donald Trump redujo, incluso dijo, el plazo que le daba a Putin para terminar con la guerra, y dice, porque ya sé lo que Putin me está respondiendo. Es decir, hay un endurecimiento estadounidense en cuanto a la situación de Ucrania y respecto de Rusia, que me parece que la Unión Europea considera como parte del paquete de negociación, y entonces tenemos algo que es básicamente una negociación un poco resignada, un Donald Trump que aparece triunfador. Lo podemos escuchar en las palabras de Pedro Sánchez, que siempre lo pone de mejor manera que yo. A ver. Yo siempre he dicho lo mismo. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea, valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea, y en todo caso respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Lo voy a apoyar con la peor de las ondas, Claro. dijo Pedro Sánchez. Me parece que es una buena muestra del estado de la fortaleza que tiene en este momento como bloque la Unión Europea, de su capacidad de imponerse en relación a su tamaño económico. Creo que nos habla de una unión que tiene una debilidad política inédita y que ha obtenido un acuerdo que es peor, por ejemplo, que el de sus vecinos británicos, que obtuvieron aranceles del 10% en su acuerdo con Donald Trump. La Unión Europea obtiene menos, promete más, y todo en función de una situación global que se descalabra un poquito más. Vino Martín Shapiro y terminamos bien arriba. Dicen que Dios atiende en Capital Federal, pero Futurock te banca en todo el